Hola, hola. Esta clase es para que podamos repasar algunos contenidos con respecto a la neurotransmisión. El plan va a implicar hablar acerca de lo que es la neurotransmisión eléctrica y la neurotransmisión química. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo el sistema nervioso genera la conducta de los organismos que tienen sistema nervioso. Si nos ponemos, por ejemplo, en la situación de alguien que le pica un bicho su nariz, la respuesta que uno tiene en forma refleja es espantar al bicho con una respuesta motora, que en este caso sería la mano que espanta al bicho. Ahora, para que eso sea posible, necesitamos cerebro, ¿sí? Necesitamos médula espinal y necesitamos nervios periféricos. A través de estos nervios periféricos será llevada la señal, en este caso de la picada del bicho, eh, hacia la médula espinal, y con eso es posible entonces generar una respuesta refleja. Y para darnos cuenta que efectivamente era un bicho o sentir efectivamente el dolor, la señal tiene que llegar hasta nuestra corteza, es decir, hasta nuestro cerebro. Para que todo esto ocurra, son varios los potenciales que van a estar involucrados y la forma en que las neuronas se comunican entre ellas para hacer posible el tener una respuesta refleja y el darnos cuenta que algo nos picó, por ejemplo, siguiéndonos por el ejemplo anterior, va a implicar distintos tipos de potenciales. El potencial de receptor, que va a estar orientado a llevar la información directa desde el medio ambiente. El potencial de reposo, que veremos más adelante, que es este estado en el cual las células o las neuronas están sin ser estimuladas. El potencial de acción, que es este potencial eléctrico que va a posibilitar la liberación de neurotransmisores, y los potenciales sinápticos en los cuales intervienen neurotransmisores para la transmisión de información de una neurona a la otra. A grandes rasgos, cuando nos pica un bicho o sentimos algún tipo de dolor o estimulación en nuestra piel, por ejemplo, eh, la picadura, en este caso de una abeja, por ejemplo, lo que va a hacer es abrir distintos canales que están asociados a estímulos, como por ejemplo a estímulos dolorosos, pero también pueden estar asociados a estímulos de temperatura, de frío, de calor, o de estiramiento, o, eh, o de luz, o de sonidos, o de sabores. Son distintos estímulos que pueden activar distintos tipos de canales. Y cuando estos estímulos activan estos canales se abren y son capaces de permear iones. Al permear iones se genera un potencial de receptor. Este potencial de receptor es un cambio en el voltaje que genera la corriente iónica, y este potencial va a tener una amplitud que se va a corresponder con la magnitud del estímulo. Eso es algo importante de considerar. Una vez que se genera este potencial de receptor, es posible enviar la información a través de potenciales de acción hacia la médula espinal para generar la respuesta motora. El potencial de acción también será una despolarización provocada por el ingreso de sodio en forma masiva, la neurona, y este posibilita que las neuronas puedan liberar sus neurotransmisores y con estos poder generar los potenciales sinápticos. De esta forma, a través del potencial de acción, se puede estimular, mediante la liberación de neurotransmisores, se va a estimular a la célula muscular para generar la respuesta muscular, la respuesta motora, que es lo mismo que la respuesta refleja.
Ahora, cuando hablamos de transmisión eléctrica, lo primero que tenemos que aclarar es que nos referiremos a potenciales que están basados en el intercambio iónico que tendrán nuestras neuronas. El intercambio desde el interior hacia el exterior y viceversa de corrientes iónicas. Y por lo mismo es importante saber qué son los iones. Los iones son partículas que están cargadas eléctricamente, pueden estar cargados en forma positiva o en forma negativa. Algo importante también a tener en consideración es que cuando tenemos cargas que son del mismo tipo, estas van a tender a repelerse. En cambio, cargas contrarias tienden a la atracción. Otro punto importante a considerar es la característica que tiene la membrana que recubre o que rodea a todas las células y en especial a las neuronas, que son las que nos importan a nosotros ahora. Y es una característica de ser hidrofílica en su cara interna y en su cara externa, pero hidrofóbica en el centro. Y al ser hidrofóbica en el centro, eh, lo tenemos que entender en tanto que son no afines a las partículas de agua. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque tanto en el interior de las neuronas como en el exterior de las neuronas, los iones están rodeados por moléculas de agua. Y por lo tanto, estos iones no van a poder atravesar la membrana libremente al tener la membrana un centro que es lipídico. Y sabemos que el agua con el aceite no se llevan bien y por lo tanto se produce una característica que se denomina hidrofóbico, es decir, la membrana es hidrofóbica en su centro y eso imposibilita que los iones que están hidratados con moléculas de agua puedan pasar libremente a través de la membrana. Y para eso veremos que son necesarios los canales iónicos, por los cuales estos iones parcialmente hidratados por moléculas de agua van a poder atravesar la membrana y generar las corrientes iónicas, estos potenciales que nos referiremos durante toda esta clase. Otro concepto importante es el de la conducción eléctrica. Cuando nosotros tocamos un cable que está pelado, ¿qué nos pasa? Nos da la corriente. Y eso es lo mismo que en una forma de imaginar cómo son nuestras neuronas cuando están con mielina o sin mielina. Ustedes ya saben que la mielina son estas células que pueden ser los oligodendrocitos o las células Schwann que van a recubrir los axones de las neuronas para generar que la conducción eléctrica sea más rápida. Si tenemos una neurona cuyo axón no está mielinizado, la corriente va a tender a ir más despacio y a tener una mayor fuga por los canales pasivos que tenga el axón de esa neurona. En cambio, al tener un axón que esté recubierto por mielina, va a asegurar que la corriente iónica, es decir, los iones, no escapen, no salgan de la neurona como si este fuese un cable pelado. Por lo tanto, la mielina genera este recubrimiento importante para generar que la neurotransmisión sea más efectiva, más rápida. Entonces, todo lo que viene implica el entender cómo se producen estos potenciales eléctricos. Y lo primero que tenemos que orientar nuestra atención es a las características, como les decía hace un momento, de la membrana que va a rodear a todas las células y a las neuronas. Y esta membrana que es lipídica, esta bicapa lipídica, va a tener un centro, recordemos que es hidrofóbico y por lo tanto a través de canales serán el medio por los cuales los iones pueden ingresar o salir de la neurona.
Entonces, este flujo de corriente va a estar controlado por canales iónicos. Los canales iónicos son estructuras de proteínas que van a eh, estar disponibles, estar abiertos para que puedan a través de ellos pasar los iones o tener mecanismos con los cuales se propicia la apertura. Veremos que hay canales dependientes de voltaje, otros dependientes de ligando, otros dependientes de algún tipo de estímulo. Entonces, principalmente los canales que están siempre abiertos van a mantener el estado de reposo de las neuronas y esos son canales que se denominan pasivos. Y aquellos que son dependientes del potencial de la membrana van a estar involucrados, como veremos, en el potencial de acción y por lo tanto requieren cambios de potencial eléctrico en la membrana plasmática. Y aquellos canales que se abren gracias al efecto, por ejemplo, de neurotransmisores, son aquellos que se denominan canales iónicos dependientes de ligando, que también los conoceremos como receptores y que van a estar involucrados principalmente en los potenciales sinápticos, ya que estos están ubicados principalmente en las dendritas de las neuronas, que es el lugar en el cual se van a va a funcionar como el lugar de entrada de la estimulación. Hay entonces distintos mecanismos de apertura y cierre de los canales. Acá tienen la explicación acerca de los canales que son regulados por ligando. Y dentro de estos canales que son regulados por ligando, es decir, que necesitan un neurotransmisor para poder propiciar su apertura, tenemos de dos tipos. Aquellos que se denominan ionotrópicos, que son aquellos en los cuales el neurotransmisor se va a unir a la superficie de este receptor, de este canal, y al unirse, eso propicia que este receptor se abra como un canal y a través de él pueden ingresar o salir iones. Y también tenemos aquellos canales o receptores de tipo metabotrópico, en los cuales la gran diferencia con los ionotrópicos es que en este caso el neurotransmisor se une a la proteína transmembrana, es decir, a esta proteína que atraviesa la membrana, pero esta proteína no es en sí misma un canal. Entonces, cuando se une un neurotransmisor, lo que ocurre es una cascada de señalización de proteínas que se dan al interior de la neurona, que son proteínas que se denominan proteína G, segundos mensajeros o proteínas efectoras de la membrana que están en la membrana y que todas estas pueden posibilitar que otra estructura proteica que es transmembrana funcione como un canal. En este caso el mecanismo es el mismo. Hay un neurotransmisor que propicia la apertura de un canal, pero en el caso de los receptores metabotrópicos, el que recibe el neurotransmisor no es un canal en sí mismo, sino que al unirse al neurotransmisor se propicia a través de otras proteínas que están en el interior de la membrana de la neurona, se propicia que otra estructura haga las veces de canal y a través de esta puedan entonces ingresar o salir iones. Dentro de los mecanismos entonces de apertura y cierre estarían los dependientes de voltaje, que como veremos hay principalmente están los de sodio, los de potasio y los de calcio. Una característica importante de los canales iónicos dependientes de voltaje de sodio, que son los que están involucrados directamente con la despolarización en el potencial de acción, es que estos canales tienen tres estados. Cuando la membrana está en reposo, estos canales están cerrados. Cuando la membrana está despolarizada, es decir, cuando
hay carga eléctrica positiva y ya dejó de estar en reposo, estos canales se abren. Y eso es lo que propicia que ingrese el sodio que está a nivel extracelular, que ingrese a la neurona generando el potencial de acción. Pero una vez que ingresa mucho sodio, es decir, la neurona está muy despolarizada, hay tanto sodio al interior como al exterior de esta neurona, en ese momento se produce una inactivación de los canales de sodio dependiente de voltaje. Y ese es el momento en el cual comienza la fase de repolarización del potencial de acción, en el cual deja de ingresar sodio y comienza a salir potasio en forma paulatina, primero y después en forma exagerada en la hiperpolarización. El momento en que los canales de sodio se inactivan, ese es el momento que conocemos como periodo refractario absoluto, porque en ese momento, por más estimulación que exista, no es posible abrir estos canales para generar un nuevo potencial de acción. Esto permanece milisegundos y luego vuelve a estar en un estado para nuevamente ser abierto. Hablamos entonces de los distintos potenciales que es importante tener en cuenta, y el primero que veremos es el potencial de membrana en reposo. Para entender el potencial de membrana en reposo hay que primero tener en cuenta que la diferencia de carga siempre se va a dar a nivel de la membrana, es decir, en la cara interna o en la cara externa de la membrana. Si nosotros medimos con algún electrodo el citoplasma de una neurona, veremos que ahí no encontraremos diferencia de potencial con respecto a lo que pasa a nivel extracelular. Pero si medimos inmediatamente la cara interna o la cara externa de esta membrana, veremos que efectivamente hay una gran diferencia de potencial, acumulándose la carga negativa al interior y la carga positiva al exterior, ya que esta membrana hace las veces de un aislante de lo que ocurre tanto a nivel intracelular con respecto a lo que ocurre a nivel extracelular. Entonces es necesario entender que cuando la neurona está en reposo, es decir, cuando no está siendo estimulada, la cara interna de la membrana tiene iones negativos y la cara externa de la membrana hay una acumulación de iones de tipo positivo. Un concepto importante antes de seguir es el concepto de gradiente de concentración. En el gradiente de concentración es una proporción entre la concentración, en este caso de iones, en el interior con respecto a lo que pasa en el exterior. Y esto hay que entenderlo como que las sustancias, solutos o en este caso iones, que están más concentrados en un lugar van a tender a difundir a lugares de menor concentración de ese ion. En el caso de las neuronas, cuando están en reposo, hay una mayor cantidad de iones de potasio al interior y por lo tanto, por el gradiente de concentración, van a tender a salir de la neurona. En cambio, el sodio está mucho más concentrado fuera de las neuronas y por tanto, por gradiente de concentración, va a tender a ingresar a la neurona. Cuando está la neurona en reposo, pueden ocurrir dos tipos de cambios de potencial que es importante que ustedes consideren. Uno es el estado de despolarización, que implica que la membrana se volvió más positiva que el estado de reposo. Y la hiperpolarización, que implica que a partir de este estado de reposo, la membrana se vuelve más negativa. Entonces, la membrana en reposo en las neuronas hay que considerar que, primero, la cara interna está negativa. Segundo, que va a haber una mayor concentración de iones de potasio al interior, mayor concentración de sodio al exterior y que hay muchos más canales de potasio que de sodio en la membrana. Estos canales de potasio y de sodio son canales de tipo pasivo y por lo tanto están siempre abiertos.
El potencial de reposo entonces está determinado por la proporción relativa de los distintos tipos de canales iónicos que van a estar abiertos en un momento en la neurona. Entonces, para mantener el potencial de reposo en una neurona, lo primero que tenemos que entender que el reposo siempre viene después de un potencial de acción y antes de un potencial de acción. Por lo tanto, tenemos la circunstancia de una neurona en la cual hay mucho sodio en el interior y ha salido mucho potasio. Entonces, se busca llegar al reposo a través de distintos mecanismos. Primero, por los canales pasivos, es decir, el sodio va a tender a salir por gradiente, el potasio va a tender a salir por gradiente de concentración e ingresar por gradiente eléctrica. El sodio va a tender a ingresar a la neurona por gradiente de concentración, pero la corriente de sodio no puede salir de la neurona porque tiene un gradiente eléctrico que es desfavorable. Y es en ese momento en que podemos entender cuál es el rol de las bombas sodio-potasio, porque recordemos que el potencial de reposo lo tenemos que entender como un proceso que pasa después del potencial de acción o antes de un potencial de acción, y por lo tanto eh, es un momento en el cual la membrana está muy cargada de iones de sodio y está muy falta, le hacen mucha falta iones de potasio porque ha salido en la fase de repolarización e hiperpolarización, ha salido mucho potasio de la neurona. Entonces, a través de la bomba sodio-potasio, podemos sacar sodio, ese sodio extra que ingresó por la despolarización en el potencial de acción, y podemos ingresar potasio. Y paralelamente va a estar manteniéndose este equilibrio a través de los canales pasivos, tanto de sodio como de potasio. Entonces, el transporte activo que es dado por la bomba sodio-potasio es fundamental para mantener el reposo de las neuronas. Para que esto ocurra, la bomba sodio-potasio necesita consumir muchísima energía, ATP, la hidrólisis del ATP, el fosfato que se obtiene de esta hidrólisis es fundamental para poder ir en contra de los gradientes de concentración de los iones. Recordemos que el sodio tiene un gradiente de concentración que favorece la entrada, pero la bomba de sodio-potasio lo que hace es sacar sodio de la neurona y por lo tanto va en contra del gradiente de concentración química. Y por otro lado, el potasio tiende a salir de la neurona por gradiente de concentración. Y lo que tiene que hacer la bomba sodio-potasio es poder ingresar potasio en contra de ese gradiente de concentración. Entonces, para eso necesita muchísima energía que es aportada por las mitocondrias de nuestras neuronas. Y la mitocondria, recordemos que es un organelo que fabrica ATP a través del oxígeno que llega por la sangre y por los nutrientes también, la glucosa, los nutrientes que llegan a través de la sangre. Entonces es fundamental en todos los organismos que son aeróbicos, es decir, que respiramos, el oxígeno es fundamental para esta producción de ATP. Entonces, en resumen, los iones de potasio van a estar sujetos a dos fuerzas que los arrastran a través de la membrana, un gradiente de concentración químico que posibilita su salida, un gradiente de concentración eléctrico que va a posibilitar la entrada. Recordemos que si sale iones de potasio, el exterior se va a volver más positivo porque el potasio es positivo. Y afuera hay sodio que es positivo también. Y el interior, cuando tú sacas iones que son de carga positiva, el interior se va a volver más negativo. Entonces se genera un cambio de potencial que va a provocar una gran atracción eléctrica. Recordemos que
iones o partículas que están cargadas en forma opuesta van a tender a atraerse y por lo tanto los iones de potasio se sienten atraídos a ingresar nuevamente a la neurona por este gradiente de tipo eléctrico. Con este movimiento químico y eléctrico de estos iones podemos entonces mantener un equilibrio a través de los canales pasivos. Y la bomba sodio-potasio mantiene entonces el estado de reposo al sacar esos iones de sodio que entraron en forma excesiva en el potencial de acción y atraer esos iones de potasio que salieron en forma excesiva durante el potencial de acción. Entonces, una vez que el reposo se logra, la neurona está disponible para poder nuevamente gatillar un nuevo potencial de acción. ¿Dónde se gatilla el potencial de acción y cómo? Cuando una neurona comienza a despolarizarse, porque esta neurona tuvo estimulación de cientos de otras neuronas, y cuando hablamos de estimulación, recordemos que es el momento en el cual otras neuronas han tenido potenciales de acción y por lo tanto liberado distintos neurotransmisores al espacio sináptico. Si esta neurona, si nuestra neurona en cuestión tiene receptores para esos neurotransmisores, los neurotransmisores se unen a estos receptores y posibilitan el ingreso de iones. Si el ingreso de iones es de tipo positivo, es decir, si hay una despolarización, lo conoceremos como potencial posináptico de tipo excitatorio. Si ocurren varios potenciales posinápticos de tipo excitatorio, se va a generar una acumulación de carga eléctrica positiva que va a propiciar que en la zona de disparo, que es el cono axónico de las neuronas, se pueda en esa zona abrir los canales dependientes de voltaje de sodio que necesitan esa acumulación de carga eléctrica positiva para poder abrirse, y ese es el momento en que vamos a conocer como el umbral. El umbral es el momento en el cual los canales de sodio, que son dependientes de voltaje, se abren para posibilitar el ingreso masivo de iones de sodio y generar lo que conocemos como la fase ascendente del potencial de acción, es decir, la despolarización. Entonces, cuando se produce esta despolarización, tenemos una entrada masiva de iones de sodio a la neurona, lo que va a generar esta corriente despolarizante que va a viajar a través del axón. Si el axón está mielinizado, la corriente va a ir rápidamente hacia el siguiente nódulo de Rambier, que son zonas de la neurona que no tienen mielina, pero que tienen una gran acumulación de canales iónicos dependientes de voltaje, tanto de sodio como de potasio. Entonces, esta corriente iónica va a despolarizar los siguientes canales dependientes de voltaje de sodio, por los cuales va a ingresar más sodio a la neurona. Pero paralelamente a esto, lo que va quedando detrás, una vez que pasa esta corriente iónica de sodio, es la apertura de los canales dependientes de voltaje de potasio. Recordemos que el potasio está más concentrado al interior y por lo tanto, si se abren canales dependientes de voltaje de potasio, el potasio va a tender entonces a salir de la neurona. Y eso es lo que conocemos como la fase de repolarización, en la cual hay un milisegundos en los cuales los canales de sodio se inactivan, recordemos este tercer estado de los canales, y paralelamente se abren los canales dependientes de voltaje de potasio por los cuales está saliendo mucho potasio. Deja de entrar sodio y sale potasio. Y en ese momento, que es la repolarización, si sigue saliendo más potasio, que en estado de reposo se va a producir la hiperpolarización. Y a través del axón entonces, cuando la corriente iónica de sodio abre los siguientes canales de sodio dependiente de voltaje, a través de estos canales ingresa más sodio y eso se conoce como el ciclo de retroalimentación positiva o ciclo positivo rápido, que consiste en que
los canales de sodio que se abren por efecto de estos iones de sodio posibilitan el ingreso de más sodio, que va a abrir más canales de sodio. Entonces ese es el ciclo. Sodio abre más canales de sodio que posibilitan la entrada de más sodio. Y a la vez se produce un ciclo negativo lento o un ciclo de retroalimentación negativa, en el cual los canales de potasio entonces van al abrirse posibilitan que salga carga eléctrica positiva. Entonces se genera esta hiperpolarización. Acá entonces tenemos las tres fases del potencial de acción: la despolarización, la repolarización, ese traspaso del umbral que está más arriba que el reposo. Recordemos que entre el reposo y el umbral es la suma de todos los potenciales posinápticos excitatorios. Y la hiperpolarización, que sería un estado en el cual la membrana está más negativa que el estado de reposo y que se da principalmente cuando luego de la repolarización comienza a haber una fuga exagerada de iones de potasio. Entonces decíamos que cuando ingresa la corriente iónica de sodio va a abrir canales de sodio que están en los siguientes nódulos de Rambier. Y eso se conoce como la propagación saltatoria del potencial de acción, porque va a ir de un nódulo de Rambier al otro nódulo de Rambier abriendo canales iónicos dependientes de voltaje de sodio para que ingrese nuevamente sodio, que va a ir a despolarizar al siguiente nódulo de Rambier. Finalmente hay que decir que decíamos que para que se gatille el potencial de acción, es decir, para que se pase el umbral, es decir, que se abran los canales dependientes de voltaje de sodio del cono axónico, son necesarios los potenciales posinápticos excitatorios, porque estos van a propiciar que se pueda acumular la suficiente carga eléctrica positiva. ¿Qué son los potenciales posinápticos excitatorios? Son ingresos de carga eléctrica positiva a través de los receptores que tienen las espinas dendríticas de las neuronas, de las dendritas de las neuronas. Y esa carga eléctrica ingresa a través de estos canales que son receptores y que recordemos que pueden ser receptores de tipo ionotrópico o de tipo metabotrópico. Una misma neurona va al mismo tiempo tener potenciales posinápticos de tipo excitatorio y potenciales posinápticos de tipo inhibitorio. Si hay una mayor cantidad de potenciales posinápticos excitatorios, es mayor la probabilidad de que la neurona tenga potenciales de acción. Si hay una mayor cantidad de potenciales posinápticos inhibitorios, eso conlleva a que se alejen las posibilidades que esa neurona pueda tener un potencial de acción. ¿Por qué? Porque los potenciales posinápticos de tipo inhibitorio son aquellos en los cuales neurotransmisores se unen a receptores que van a posibilitar el ingreso de carga eléctrica negativa. Por lo tanto, se genera una hiperpolarización de la neurona. O, por otro lado, pueden posibilitar que carga eléctrica positiva salga de la neurona, lo que también va a generar una hiperpolarización de esa neurona. Y por tanto, va a alejar las posibilidades que esa neurona pueda tener un potencial de acción. El proceso que consiste en esta estimulación, tanto inhibitoria como excitatoria, es lo que se conoce como integración sináptica, y que es la sumación temporal y espacial de los distintos potenciales posinápticos, es decir, del efecto que tienen distintas neuronas sobre una sola neurona. Esto lo tenemos que entender como que una sola neurona va a estar en comunicación con cientos de otras neuronas, las cuales van a estar liberando distintos tipos de neurotransmisores. Si nuestra neurona tiene receptores para esos neurotransmisores, va a poder establecer entonces comunicación con todas esas neuronas. Y al mismo tiempo puede ser señales de tipo inhibitorio
o señales de tipo excitatorio. La sumación temporal tiene que ver con la estimulación de una neurona presináptica en relación a una neurona posináptica, en la cual la neurona presináptica tiene potenciales de acción uno tras otro y por lo tanto libera neurotransmisor en forma constante, lo que va a estimular en forma constante a nuestra neurona posináptica. Y eso se va sumando en el tiempo y por eso es una sumación temporal. La misma neurona estimula a nuestra neurona posináptica. Cuando hablamos de sumación espacial, significa que es el efecto de distintas neuronas que tienen sus potenciales de acción y por lo tanto la liberación de neurotransmisores que van a estar afectando o van a estar comunicándose con nuestra neurona. Entonces ahí sumamos el efecto de distintas neuronas que van a estar estimulando distintas espinas dendríticas y por lo tanto se suma a nivel espacial. La sumación temporal y espacial son procesos que se dan en forma simultánea, ya que son cientos los contactos sinápticos que tienen nuestras neuronas. Y es difícil determinar a priori si una neurona va a despolarizarse o hiperpolarizarse, porque todo depende entonces de qué tipo de neurotransmisores están involucrados, de la frecuencia de disparo de las neuronas presinápticas y principalmente si nuestra neurona tiene o no receptores para los neurotransmisores que están involucrados en ese proceso. Eso es principalmente la primera parte de esta clase. Luego continuaremos con la segunda parte.